Buenos días con todos, mi nombre es Renato Guerra y yo les voy a presentar mi proyecto integrador, el cual es el estudio cinético de la pirólisis rápida del aspartame. Sin mayor preámbulo, pasemos a la motivación de este proyecto y a la introducción de la molécula de interés, el aspartame. El aspartame es un dipéptido conformado por ácido aspartico y fenilalanina. Este es un edulcorante artificial de bajo costo, ampliamente utilizado, con un peso molecular de 294 gramos por mol. Pero, ¿por qué nos interesa el aspartame? Obviamente, esto está ligado a un estudio mucho más importante, el cual es la generación de energías alternativas, específicamente a partir de la pirólisis de la biomasa residual. Creo que todos estamos conscientes de la anacrónica dependencia que tenemos de los combustibles fósiles y su necesidad imperante de cambiarla debido a las consecuencias negativas que está generando en nuestro planeta ahora más que nunca. Es por esto que se ha hecho estudios de pirólisis de biomasa microalgal. La biomasa microalgal está compuesta por proteínas, lípidos e hidratos de carbono y es interesante porque presenta propiedades como una elevada estabilidad, un bajo contenido de oxígeno. Esto se traduce en un biocombustible de muy buena calidad y una elevada tasa de calentamiento, llegando inclusive a los 30 megajoules por kilogramos. Esto es comparable con la tasa de calentamiento de algunos combustibles fósiles. Sin embargo, al ser una matriz de constituyentes tan heterogénea, la biomasa microalgal no puede estudiarse como tal, sino que se han hecho estudios focalizados de proteínas, de lípidos y de hidratos de carbono. Este proyecto está enfocado en las proteínas y a su vez en los componentes estructurales de las proteínas, los aminoácidos. Varios estudios de pirólisis de aminoácidos llegaron a una conclusión bastante interesante y es que a mayor o menor medida, las dicetopiperacinas eran un producto de esta pirólisis. Yo quiero enfocarme en lo que es la prolina y la glicina específicamente, ya que estos dos aminoácidos llegaron a tener rendimientos cercanos del 70% para este compuesto mencionado. Pero, ¿qué son las dicetopiperacinas? Las dicetopiperacinas son dos amidas unidas por un anillo que tienen una similitud estructural con el ADN. Esto le dota de propiedades como el ser antagonista de oxitocinas, el ser un agente neuroprotector e inclusive un anticonvulsionante. Sin embargo, lo curioso de esto es que, como ustedes pueden ver en las estructuras de la prolina y la glicina, no existe un anillo inicialmente de una amida, sino que este anillo debe llegar a formarse. Entonces, lo que estos estudios llegaron a determinar es que el paso determinante de la reacción es la formación de un dímero mediante una ciclodimerización. Y justamente por esto el aspartame tiene una relevancia clave, ya que mediante su estudio vamos a poder comprobar si efectivamente esta ciclodimerización es el paso determinante de la reacción. En lo que respecta a los objetivos de la presentación, se definió un objetivo general, el cual fue el analizar la descomposición térmica del aspartame en un reactor cerámico tubular de caída libre, PFR, y dentro de los objetivos específicos tenemos el análisis de productos líquidos y gaseosos obtenidos, el determinar la existencia o la ausencia de la diacetopiperacina como producto, el proponer un mecanismo de reacción en caso de que sí exista como producto y el determinar los parámetros cinéticos de reacción. En lo que respecta a la metodología experimental, tenemos el reactor ya mencionado. En primer lugar, acoplado a un sistema de gases con helio como gas de arrastre y acoplado a un sistema de separación. Se separaron las fases sólidas, líquidas y gaseosas. Los sólidos estuvieron en una trampa de sólidos denominado ciclón. Tenemos a los líquidos en una trampa de volátiles. Para esto se utilizó un mini chiller con un etilenglicol a menos 10 grados centígrados como sistema refrigerante. Y los gases fueron inyectados a un cromatógrafo de gases acoplado con tres detectores diferentes, con el TCD, FID y un espectrómetro de masas, que fueron cambiados dependiendo de la naturaleza del producto a identificar. Las condiciones de operación se hicieron corridas a temperaturas desde los 600 a los 650 grados centígrados con saltos de 10 grados. Se inyectó inicialmente aspartame 100 miligramos, un flujo de helio de 2 litros por minuto y una zona isotérmica de 19 centímetros. En lo que respecta a los resultados, les voy a adelantar que efectivamente sí se logró identificar a la diacetopiperacina como un producto de esta pirólisis. ¿Y por qué digo esto? Porque vamos a sintetizar todos los resultados obtenidos a partir del mecanismo de reacción propuesto para este compuesto. Entonces, en primer lugar, les muestro al aspartame como molécula inicial, como materia prima, que es lo que se hizo con la misma. Se la caracterizó, se hicieron análisis por triplicado de humedad, nitrógeno y materia inorgánica, y vale la pena recalcar dos resultados de esto. En primer lugar, el porcentaje de 9,33% para nitrógeno. Esto nos permitió develar que la pureza de la materia prima era del 98% y el 0,09% obtenido para materia inorgánica. Nuevamente esto nos permite ratificar este resultado, ya que nos está diciendo que la molécula es netamente orgánica y no presenta casi ninguna impureza.
Entonces, una vez hecha esta caracterización, se propuso el primer paso, el cual es un ataque por parte de los electrones libres del grupo amino del ácido aspartico al oxígeno asociado al ácido carboxílico de la fenilalanina, seguido de la liberación de metanol debido a un arreglo intramolecular. Entonces, el metanol, esta es nuestra molécula de interés. Lo que se hizo para identificar el metanol como producto fue, en primer lugar, el análisis del espectro FTIR-ATR entre una muestra de aspartame sin pirolizar y varias muestras pirolizadas a diferentes temperaturas. Entonces, ¿qué vale la pena mencionar? Dos bandas de interés. En primer lugar, tenemos la banda de 1730 centímetros a la menos 1, la cual pudo asociarse a un estiramiento del enlace carbono-oxígeno en el éster metílico del aspartame o a un estiramiento del enlace carbono-oxígeno en el ácido carboxílico de la fenilalanina. Sea cual sea el grupo funcional que corresponde con esta banda, lo que es importante mencionar es que si comparamos el espectro sin pirolizar y todos los espectros pirolizados, se puede ver una disminución súper significativa de este pico. Esto nos quiere decir que se está dando una descomposición de uno de estos dos grupos funcionales. Ahora, se sabe que la descomposición de un ácido carboxílico lleva a la formación de dióxido de carbono, mientras que la descomposición de un éster metílico lleva a la formación de metanol. Entonces, este es nuestro primer indicio de que efectivamente el metanol está siendo formado. Por su parte, la segunda banda de interés va a ser la de 1350 centímetros a la menos 1 y esta banda correspondía a un grupo asilo. Nuevamente podemos ver que esta banda disminuye notoriamente en las muestras pirolizadas y esto se asocia a su vez con la descomposición del grupo funcional éster. Nuevamente, un grupo funcional éster al descomponerse va a llevar la formación de metanol. Sin embargo, no quiso dejarse ahí las conclusiones, sino que se quiso corroborar con certeza que efectivamente el metanol estaba siendo formado, para lo cual se hizo un sistema de cromatografía de gases acoplado con FID, se inyectó un estándar de metanol y se comparó su espectro con los espectros de gaseosos de muestras a diferentes temperaturas. Y lo que se pudo llegar a concluir es que efectivamente el metanol estaba presente a un tiempo de retención de 10,02 minutos. Una vez comprobado este primer paso, se llevó la formación del intermediario y un rearreglo intramolecular, una descarboxilación con la liberación de dióxido de carbono. Entonces lo que se hizo fue nuevamente identificar el dióxido de carbono. Para esto se hizo un sistema de cromatografía de gases acoplado con un TCD. Y se hizo el mismo análisis comparativo. Se inyectó un estándar compuesto por dióxido de carbono y metano y se logró develar que el dióxido de carbono estaba presente en un tiempo de retención de 2,88 minutos. Finalmente, tenemos la tan anhelada ciclodicetopiperacina y esta, ¿cómo se identificó? Mediante un compuesto de cromatografía de gases con una espectrometría de masas. Este es el espectro obtenido y la dicetopiperacina efectivamente estuvo presente en el tiempo de 23,5 minutos. Además, yo quiero presentarles al alfa-metilvivencil y su estructura, ya que más adelante propondremos un mecanismo de reacción. Además, para este mismo espectro de masas, vale la pena mencionar que 4 compuestos, los 4 que están aquí señalados, fueron encontrados en un estudio análogo realizado por Galetti y Chiavari en 1995, el único estudio análogo que se ha encontrado. Además de esto, les quiero presentar la formación del alfa-metilvivencil. Para esto, se concluyó que debió llevarse a cabo mediante la reacción entre dos moléculas de aspartame, una de ellas llevando un rearreglo intramolecular de un grupo metilo, una escisión en los enlaces presentados y finalmente la reacción entre las dos moléculas y la formación del alfa-metilvivencil. Por su parte, para la cinética de reacción se hicieron uso de conceptos como la conversión. La conversión va a estar definida como la masa inicial menos la masa sin reaccionar sobre la masa inicial. Les asumió que el char o los residuos sólidos iban a ser la masa sin reaccionar. Se hizo uso además de la reacción irreversible de primer orden de un reactor de flujo pistón y su ecuación de diseño, mostrada en la ecuación 2, y finalmente la ecuación linealizada de Arrhenius para los parámetros cinéticos de reacción. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Se obtuvo una energía de activación de 73,35 kJ por mol y un factor preexponencial de 59.874,14 segundo a la menos 1. Además, es importante mencionar que el R cuadrado de la linealización fue de 0,9705, una linealidad bastante aceptable, y además se lograron identificar posibles limitaciones por transferencia de masas para masas inyectadas de 120 miligramos. En lo que respecta a las conclusiones, podemos aseverar que se caracterizó el aspartame graduado alimenticio, se identificaron los principales cambios estructurales ocurridos en el aspartame al pirolizarse mediante la técnica FTIR-ATR, se identificaron los productos pirolíticos mayoritarios, así como también se identificó a la dicetopiperacina como uno de estos productos. Se propuso un mecanismo de reacción para la formación de la dicetopiperacina y se corroboró que este mecanismo podía ser factible mediante la identificación del dióxido de carbono y el metanol como productos en estado gaseoso.
Finalmente se determinaron los parámetros cinéticos de la reacción. Por su parte, el trabajo a futuro tenemos tres principales. El primero, el realizar cálculos computacionales para comprobar los parámetros cinéticos obtenidos, el determinar los mecanismos de formación del resto de productos pirolíticos y calcular los números adimensionales como el de Schmidt y el de Sherwood para determinar con certeza si las limitaciones por transferencia de masa existen. Aquí está la bibliografía utilizada para esta presentación y este proyecto. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido de su agrado.